Hola, ¿qué tal? Excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más de lunes. Acá, pues ya ha mejorado el clima, así es de que, bueno, pues también mi voz ha ido mejor. Me tuvieron que poner varias inyecciones, pero pues ni modo, todo sea por tener una buena voz y poderles presentar nuestros webinars de esta mañana. Bien, pues gracias por conectarse. Vamos ahorita a mandar algunos saludos. Antes de ello, les quiero recordar que el próximo miércoles 20 de junio, o sea, pasado mañana, 20 de junio de 2018, vamos a tener al doctor Beremis Sánchez, que todos ustedes conocen, con el tema toma de decisiones en fracturas de húmero. Pero algo súper importante es que por esta ocasión no va a ser a las 9 de la noche, va a ser a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Recuerden, 7 de la noche. Por eso es importante que prendan las notificaciones en YouTube y que en Facebook nos sigan. De esta manera, pues reciben la notificación. En YouTube me parece que la reciben media hora antes, entonces para que no se lo pierdan. Obviamente esto debido a la agenda tan apretada que tiene Beremis. Bueno, pues va a ser a las 7 de la noche, ya que él anda viajando por todos lados y bueno, pues logró hacer ese espacio para poder compartir con ustedes. ¿De acuerdo? También les comento que la semana pasada salió un boletín de Skenda, lo debieron haber recibido. Insisto en que lo busquen, lo abran. Si no lo tienen en la bandeja de entrada, busquen en su bandeja de spam o de social y ábranlo, por favor. Márquenlo como sí deseado para que, bueno, les siga llegando, porque es información de verdad bien útil. Ahí va todo el calendario. Esta semana va a salir otro boletín con promociones muy buenas, muy interesantes. Por favor, pues ábranlo, ¿de acuerdo? Y recuerden que también es el medio que complementa al webinar para compartir y hacer más grande la comunidad. Síganos en Facebook, ahí pueden ver también el calendario de los próximos eventos y también pueden ver las grabaciones de los webinars pasados, ¿de acuerdo? Nosotros mencionamos mucho la fecha y el año, bueno, el día y el año en el que estamos transmitiendo, porque luego lo ven grabado y quieren participar y bueno, pues ya no va a haber quien les conteste porque ya está grabado, ¿de acuerdo? E invitarlos pues a compartir el webinar, es muy importante. Déjame bajo mi cámara. Es muy importante pues para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a mandar rápidamente algunos saludos a Rodolfo Gaspar, Terán Veterinario, Santos Ricardo Godínez Portillo, Fran Rima, Claudia Molina, a Iker, saludos Iker, Edith Marcela Eurídice, Amalia Salgado, que Eurídice también va a estar con nosotros próximamente dando un tema de webinar. Es una doctora a la que queremos muchísimo de allá de Guerrero. A Checo Late, y si es Checo Late, no es chocolate, es Checo Late. Saludos, Checo. Al Hospital Veterinario Integral allá en Campeche, ya los extrañábamos, me imagino que andaban en Mérida. The Art of Shotokan, Misael Cisneros, y listo, Osiris Tobías. Bien, son a los que vamos a saludar ahorita, Belén Escobar. Y ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de esta mañana. Recuerden que en Skenda también nos gusta impulsar a nuevos talentos y es el caso de esta mañana. Vamos a tener a un joven médico muy entusiasta, muy inteligente y que trae un tema pues muy interesante. ¿De acuerdo? Así es de que se los voy a presentar. Él es Jorge Alberto Salas Tello. Él es MBZ, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con la especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Cuenta con diplomado teórico práctico en anestesiología y analgesia en perros y gatos, avalado por el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Actualmente se desempeña como médico veterinario en el Hospital Veterinario de de pequeñas especies, dependiente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿De acuerdo? Así es de que pues vamos a recibir esta mañana a nuestro invitado, el doctor Jorge Salas, a quien en este momento pues vamos a cederle cámara y micrófono. Denme ustedes un minuto.
Doctor, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Okay, ahí está ya el video. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Primero que nada, feliz porque ganó la selección mexicana. Entonces, pues, ¿qué decir de eso? Y primero, ante todo, muchísimas gracias a Esquenda por haberme dado la invitación de exponer ese tema que la verdad está muy interesante y van a ver cómo vamos a entender ciertas cosas, pero para eso hay que dominar ciertos aspectos primero antes de abordar algunos ejemplos. Entonces, sin más por el momento, ya voy a empezar a dar el tema. Adelante, doc. Bienvenido. Claro que sí, gracias, muy amable. Esto. ¿Se ve, perdón? Se ve perfecto. Si quieres Sí. ocultar la pestaña de abajo y Claro. listo. Bueno, yo les voy a hablar del sistema nervioso autónomo y sus implicaciones terapéuticas. Antes que nada, lo primero que hay que saber del sistema nervioso autónomo, se les tiene que venir varias cosas a la mente. Primero que nada, los principales neurotransmisores involucrados en cada sistema, hablando tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. Esos neurotransmisores tienen que unirse a un receptor. Entonces, vamos a conocer a qué receptores se van a unir dichos neurotransmisores. Cuando se unen a un receptor, hay que saber la respuesta que vamos a obtener. Lógicamente, el neurotransmisor no puede quedarse ahí para siempre. Entonces, hay que saber cuáles son las enzimas que van a terminar con las acciones de los neurotransmisores que vamos a hablar. Y por último, podemos mencionar algunos ejemplos y utilidades terapéuticas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, hay que conocer ciertos conceptos. Agonista y antagonista. Acuérdense que un agonista es cualquier fármaco o sustancia que va a unirse a un receptor y va a haber una respuesta. Vamos a iniciar una respuesta con eso. Eso es lo que va a hacer un agonista. Se une al receptor y vamos a producir un efecto. Cosa contraria con lo que sucede con un antagonista. Hay que recordar que los antagonistas compiten con un agonista por el mismo receptor. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que estos no tienen un efecto. No va a haber un efecto. Simplemente le va a decir al agonista, aquí yo estoy, no te vas a unir. Vamos a mencionar ejemplos. Relacionado con este tema, un agonista que comúnmente nosotros utilizamos son los famosos agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la gilacina, dexmedetomidina, medetomidina. Entonces podemos decir que son agonistas alfa-2 adrenérgicos. ¿Y cuál sería el antagonista de estos alfa-2 adrenérgicos? El atipamezol, la yoimbina. No necesariamente con este tema manejamos antagonistas. De hecho, manejamos bastantes en la utilidad práctica. Por ejemplo, el antagonista de los opioides es la naloxona. Por ejemplo, la ranitidina es un antagonista de los receptores H2. Entonces, es bien importante que tomen este ejemplo, esto en cuenta, porque van a ver que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Bueno, de manera muy general, el sistema nervioso se clasifica en dos: central y periférico. El central se divide en encéfalo y médula espinal. Todos los nervios que van a salir fuera de estos va a ser el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos: somático y autónomo. Y el autónomo, que es la parte que yo voy a hablar, se divide en simpático y parasimpático. Y bueno, como un recuerdo que yo tengo es que cuando yo estaba en la universidad, en el primer año, siendo más específicos, recuerdo que vimos de manera muy resumida este tema. Y la doctora, recuerdo que preguntó, ¿alguien me puede decir qué hace el sistema nervioso simpático y qué hace el sistema nervioso parasimpático? A lo cual su servidor levantó la mano y dijo, uno se encarga de estimular y el otro se encarga de inhibir. Y me dijo, muy bien, ¿y cuál es el que se encarga de estimular y cuál es el que se encarga de inhibir? A lo cual su servidor le dijo, el sistema nervioso simpático es el que se encarga de estimular y el parasimpático tiene efectos inhibitorios. Ahorita, si yo contesto eso, no es del todo correcto la respuesta.
Y les cuento una segunda anécdota. Cuando estaba en la residencia, llevamos la materia de farmacología. Dentro de la materia de farmacología hay un módulo que se llama Sistema Nervioso Autónomo o Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo. Y recuerdo que el doctor hizo exactamente la misma pregunta. ¿Me puede decir alguien qué hace el sistema nervioso simpático y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Yo, lógicamente, ya iba más preparado, ya estaba más leído, ya habían pasado sus años, y yo levanté la mano y le dije, depende, doctor, porque muchos tienen la creencia de que el sistema nervioso simpático es excitador y el parasimpático es inhibidor, pero eso no es cierto. Tanto el simpático como el parasimpático tienen efectos excitatorios e inhibitorios, pero va a depender del órgano donde va a actuar. A lo cual el doctor dijo, esa es la respuesta que quería escuchar. Y ahí me di cuenta que no andaba del todo perdido en este tema. Entonces, bueno, continuando. Acuérdense que el sistema nervioso autónomo es un complejo de nervios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a modular varios órganos y sistemas. De forma involuntaria, por ejemplo, músculo liso, órganos viscerales y glándulas secretoras. Eso es lo que va a hacer el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene varias sinonimias. Se le conoce también como sistema nervioso involuntario, visceral, etc. De hecho, se entiende que es involuntario porque, por ejemplo, si ustedes ahorita están viendo esta plática y ustedes quieren elevar su frecuencia cardíaca, no lo van a poder hacer. O si quieren subir su presión arterial. Entonces, por eso es involuntario. Básicamente, es eso lo que vamos a abordar. Bueno, esta es una figura donde representa la organización del sistema nervioso autónomo. Si se dan cuenta, en su parte derecha estamos viendo al sistema nervioso parasimpático y en su parte izquierda el sistema nervioso simpático. Como podrán darse cuenta también, está dividido en regiones anatómicas, siendo la parte de arriba el encéfalo, sigue la región cervical, torácica, lumbar y sacra. Si ustedes ven en el sistema nervioso simpático, los puntos rojos que estamos viendo son las fibras por donde van a salir lo que es el sistema nervioso simpático. Y en este caso nos estamos dando cuenta que estos puntos rojos salen del encéfalo y salen del sacro. Por eso a este sistema se le conoce como sistema cráneo-sacro. Cosa contraria con lo que estamos viendo en el sistema nervioso simpático. Los puntos rojos o los nervios por donde salen son distintos al sistema nervioso parasimpático. Estamos hablando que anatómicamente sale de la parte lumbar y sale de la parte torácica. De hecho, al sistema nervioso simpático se le conoce como sistema toracolumbar. Y aquí en esta imagen estamos viendo todos los órganos que va a inervar tanto la parte simpática como la parte parasimpática. Estamos viendo que va a inervar ojo, glándula salival, pulmones, corazón, hígado, estómago, tubo digestivo, vejiga. Entonces van a ver en un momento todos los efectos que vamos a provocar si llegamos a dar un medicamento semejante a lo que va a ser el parasimpático o al simpático. Esto es lo más importante que quiero que sepan. Primero que nada, la localización anatómica, que al sistema nervioso parasimpático se le conoce como sistema cráneo-sacro y al simpático se le conoce como sistema toracolumbar. En un momento vamos a ver qué efectos vamos a ver. Bueno, en la siguiente diapositiva estamos viendo las fibras simpáticas y parasimpáticas. Para que las fibras simpáticas y parasimpáticas lleguen al órgano efector, ocupamos primero una fibra preganglionar. La fibra preganglionar del simpático va a estimular a un ganglio y va a estimular a una fibra posganglionar, que en este caso la fibra posganglionar va a liberar noradrenalina y va a llegar al órgano, dependiendo del órgano donde vaya a actuar, corazón, pulmones, tubo digestivo, etc. Lo mismo sucede con el parasimpático. Ocupamos de una fibra preganglionar para que llegue a un ganglio y esta active a una fibra posganglionar y va a liberar acetilcolina. Nuevamente vamos a ver cómo va a hacer su mecanismo de acción sobre los diferentes órganos. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Primero que nada, si ustedes se dan cuenta,
la fibra preganglionar del simpático es más corta con respecto a la fibra preganglionar del parasimpático. Y la fibra posganglionar del simpático es más larga respecto a la fibra posganglionar del parasimpático. Esa es otra diferencia importante que hay que recalcar sobre el sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema nervioso parasimpático. Además de que se le conoce como sistema cráneo-sacro, también se le conoce como el sistema de la recuperación y de la digestión, como lo estamos viendo en estas imágenes. Un perrito está durmiendo y el otro perrito está comiendo. Ahí el sistema que está predominando es el sistema nervioso parasimpático. El neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. ¿Y a dónde se une la acetilcolina? Se va a unir de manera muy general. Los receptores son de tipo colinérgicos, pero siendo más específicos, los receptores de tipo colinérgicos son de tipo muscarínicos y nicotínicos. Es importante que sepan esto. Bueno, ¿dónde encontramos los receptores de tipo colinérgicos? Lo que es los receptores nicotínicos los encontramos en el músculo estriado esquelético, es decir, en la parte voluntaria. El hecho de que ustedes quieran moverse, caminar, comer, levantar pesas, estamos haciendo uso de los receptores nicotínicos que están siendo estimulados por la acetilcolina. Y los muscarínicos, pues, ¿dónde se encuentran? En todo lo demás, en todos los órganos restantes es donde vamos a ver receptores de tipo muscarínicos. Los receptores muscarínicos se subdividen en M1, M2, M3, M4 y M5. En este momento no tiene como una implicación terapéutica importante sobre algún fármaco, por ejemplo, que les dé a los M1 o M2. No se preocupen tanto por eso, pero al menos conozcan y sepan que hay todavía diferentes tipos de receptores muscarínicos. Bueno, por citar ejemplos, ¿dónde encontramos receptores muscarínicos de tipo M1? En el cerebro. Ejemplos de receptores M2 en el corazón. Y la mayoría de los órganos tiene receptores de tipo M3. Los M4 y los M5 ahorita no tienen tanta relevancia. Entonces, es importante al menos que conozcan esa parte. Y bueno, vamos a conocer la transmisión colinérgica. ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión colinérgica? Podemos dividir esta figura en tres partes. En la parte superior es una neurona presináptica. Vemos un espacio, que es la hendidura sináptica, y por último, una neurona posináptica. ¿Cómo se produce la acetilcolina? Bueno, la acetilcolina se produce a través de dos compuestos, acetilcoenzima A y colina. Como lo estamos viendo reflejado en un círculo ovalado de color rojo, esa es la acetilcoenzima A, y la colina, que se encuentra más abajito, como un medio círculo, que dice CH. Bueno, juntos van a formar acetilcolina. Una vez que se forma la acetilcolina, no puede estar nada más ahí porque sí nadando libremente. Tiene que almacenarse hasta que llegue un potencial de acción. Mientras tanto, se va a almacenar en las vesículas sinápticas. Cuando llegue un potencial de acción, ¿qué es lo que va a pasar? Las vesículas sinápticas van a migrar a la parte final del nervio y por un proceso llamado exocitosis se va a liberar acetilcolina. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como ya habíamos dicho, la acetilcolina tiene que unirse a dos tipos de receptores, o van a ser muscarínicos o nicotínicos. No hay vuelta atrás, solamente van a unirse a esos dos tipos de receptores. Una vez que hace o que provocamos esa respuesta, se despega de su receptor. Nuevamente, no puede estar ahí nadando, no puede estar ahí en la hendidura sináptica. Tiene que haber alguien que termine con las acciones de la acetilcolina. Entonces, la enzima que se encarga de terminar con las acciones de la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Y de hecho, aquí lo vemos reflejado con un Pac-Man, ¿sí? Esta enzima va a terminar con las acciones de la acetilcolina. Lo va a partir, lo va a fragmentar en dos compuestos, que es en colina y en acetato. La colina nuevamente se va a recaptar por la neurona presináptica y el acetato se elimina. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante saber esto? Primero que nada,
Hay enfermedades neuromusculares que impiden la liberación de acetilcolina. Por ponerles un ejemplo, el botulismo. Hay antibióticos también que inhiben la liberación de acetilcolina, que ya lo veremos más adelante. Entonces ahí tenemos, al menos estamos mencionando 2 ejemplos donde impedimos la liberación de acetilcolina. Y a través de la hendidura sináptica es importante saber que hay una enzima que termina con las acciones de la acetilcolina. Por supuesto que sí. De hecho, en ciertos tipos de intoxicaciones se inhibe a la acetilcolinesterasa. Y además de eso, también hay fármacos que también tienen como mecanismo de acción inhibir a la acetilcolinesterasa. Por eso es importante que sepan, al menos lo más importante, que es esto, la transmisión colinérgica. Algo importante también es que, así como la acetilcolina se une a sus receptores, hay fármacos que se encargan de competir con la acetilcolina a nivel muscarínico o nicotínico. Por ejemplo, a nivel muscarínico tenemos la atropina. Entonces, la atropina compite con la acetilcolina por el mismo receptor en la parte muscarínica. Y a nivel nicotínico, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de los bloqueadores neuromusculares, que los que se utilizan mucho, por ejemplo, para facilitar la intubación, relajar al paciente. Entonces, son ejemplos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y conocer la transmisión colinérgica para saber ciertas anormalidades y cómo tratarlas. ¿Continúo? Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, además de que se le conoce como sistema toracolumbar, es el sistema de lucha o huida. Como ustedes estarán viendo en esta imagen, el gatito se está preparando para luchar, parece ser, y el perrito para huir. No importa, ambos, el sistema que está predominando es el sistema nervioso simpático. Los neurotransmisores que libera el sistema nervioso simpático son las catecolaminas. Acuérdense que cuando hablamos de catecolaminas, estamos haciendo alusión a la noradrenalina y adrenalina. Algo importante, noradrenalina y norepinefrina es lo mismo. Adrenalina y epinefrina también es exactamente lo mismo. ¿Y a dónde se van a unir estos receptores? ¿Dónde van a actuar? De manera muy general, actúan en los receptores adrenérgicos. Siendo más específicos, hay varios tipos de receptores adrenérgicos, alfa y beta. Por mencionar un ejemplo, bueno, los alfa es importante también que se vuelven a dividir en alfa 1, en alfa 2. ¿Dónde podemos encontrar receptores de tipo alfa 1? En el músculo liso de los vasos sanguíneos. Principalmente ahí es donde vamos a encontrar receptores alfa 1. Otro ejemplo, podríamos hablar del esfínter uretral interno, que también tiene receptores alfa 1. Y los alfa 2, ¿dónde los encontramos? Uno de ellos es el páncreas. De hecho, algo importante que me gustaría mencionar es ¿qué es lo que hacemos cuando cuando damos un agonista alfa 2 adrenérgico a nivel del páncreas? Hay que recordar que el páncreas tiene varios tipos de células, entre ellas las células beta. ¿Qué es lo que hacen las células beta? Lo que van a hacer, van a liberar insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros diéramos un medicamento o un agonista alfa 2 adrenérgico? Lo que provocaríamos, si diéramos un alfa 2, es disminuir la producción de insulina. Entonces, algo importante que quiero resaltar ahí es que los agonistas alfa 2 adrenérgicos estarían contraindicados en pacientes diabéticos, ¿sí? Se tienen que utilizar con mucha precaución en aquellos pacientes, porque exacerbaríamos o agravaríamos la hiperglucemia. Eso es algo importante que hay que recalcar. Los receptores beta, ¿dónde los encontramos? Los beta 1, por excelencia, los vamos a encontrar en el corazón. Y los beta 2, aquí puse de ejemplo en el árbol bronquial. También lo podemos encontrar en el útero. Una forma muy fácil de aprenderse dónde se encuentran estos receptores es la siguiente. Si yo les digo, ¿cuántos corazones tenemos? No, pues 1. Entonces por eso tenemos receptores beta 1.
¿Y cuántos pulmones tenemos? No, pues 2. Entonces por eso tenemos beta 2, receptores de tipo beta 2. Los beta 3 no tienen tanta relevancia. Los vemos más en las células grasa. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que sepan esto. Y ustedes también pensarán, ¿y a mí de qué me interesa saber que exista alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, receptores muscarínicos, receptores nicotínicos? Bueno, porque entre más selectivo sea un fármaco, menores efectos adversos vamos a observar, ¿sí? No es lo mismo dar un medicamento que actúe sobre los alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, que si yo solamente quisiera dar un fármaco que actuara sobre los beta 2. Sería mucho mejor, habría menos efectos colaterales. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de receptores tiene cada órgano, así como la respuesta. Bueno, así como la acetilcolinesterasa termina con las acciones de la acetilcolina, sucede lo mismo con las catecolaminas. Hay dos enzimas importantes que intervienen o que se encargan de terminar con las catecolaminas, que es la catecol-metiltransferasa y la monoaminoxidasa. Principalmente los podemos encontrar en hígado y riñón. Estas enzimas no son tan importantes a diferencia del sistema nervioso parasimpático. De hecho, la mayoría de la noradrenalina que se libera se vuelve a recaptar, se recicla, se vuelve a utilizar. Sí es importante, pero la mayoría se recapta. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Bueno, la transmisión adrenérgica, voy a hablar muy brevemente. Para que se produzca noradrenalina, todo se produce a partir de la tirosina. La tirosina, como estarán viendo, aquí dentro hay una neurona. La tirosina se encuentra en el espacio extracelular. Entra y se convierte a dopa. De dopa se convierte a dopamina, que está representado como DA. La dopamina entra a las vesículas sinápticas y ahí se convierte a noradrenalina. Nuevamente, la noradrenalina va a estar almacenada en vesículas sinápticas y cuando llega un potencial de acción, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a liberar. Va a liberar dependiendo del órgano donde vaya a actuar. Es el efecto que vamos a observar. Algo peculiar que es, si están viendo esta imagen, es que en la parte izquierda de la neurona, donde dice arribita de noradrenalina, si lo podemos representar, permítanme tantito. Aquí, en esta parte, bueno, en lo que dice agonista alfa 2, aquí lo representé, como esta parte de color amarillo, es que cuando se libera noradrenalina, la noradrenalina va a actuar sobre estos mismos receptores, que son alfa 2. Tiene un mismo receptor. Lo que va a hacer es que no se vuelva a liberar noradrenalina. Es como decir, ya hay suficiente, se une la noradrenalina al agonista alfa 2 y ya no se va a liberar. Eso es lo que vamos a provocar, ¿sí? Entonces, es importante también que sepan la transmisión adrenérgica. Bueno, vamos a hablar nada más, recordar unas definiciones. Simpático-mimético, simpático-lítico, parasimpático-mimético y parasimpático-lítico. Acuérdense que los simpático-miméticos también se le conocen como agonistas adrenérgicos. Son aquellos fármacos que van a mimetizar, simular, remedar los efectos de las catecolaminas. Eso es lo que va a hacer un simpático mimético. Por ejemplo, la dobutamina, fenilefrina, efedrina. Hay muchos fármacos que tienen acción simpático-mimética. ¿Qué van a hacer los simpaticolíticos? Los simpaticolíticos también se le conocen como antagonistas adrenérgicos o bloqueadores adrenérgicos. Volvemos. Ya sabemos ahorita a estas alturas la definición de un antagonista adrenérgico. Son aquellos fármacos que van a competir con las catecolaminas por el mismo receptor, ¿sí? Eso es lo que va a hacer un simpaticolítico, ya sea en sus receptores alfa o en sus receptores beta. Bueno, ¿qué es ahora lo que va a ser un parasimpático mimético? A los parasimpático miméticos, primero que nada, se le conocen como colinomiméticos o agonistas colinérgicos. Lo que van a hacer los parasimpático miméticos es
van a simular, van a mimetizar todos los efectos de la acetilcolina. Por ejemplo, la pilocarpina, el betanecol. Estos fármacos son parasimpático-miméticos. Cosa contraria a lo que es un parasimpaticolítico. Los parasimpaticolíticos también se le conocen como anticolinérgicos. Es decir, son aquellos fármacos que van a competir con la acetilcolina por el mismo receptor. ¿Sí? El prototipo de ellos es la atropina. Entonces, hay que recordar que la atropina es un anticolinérgico o un parasimpaticolítico, no importa, cualquier respuesta es correcta. Bueno, vamos a hablar algunas diferencias de la adrenalina y noradrenalina. Si ustedes se dan cuenta, estos dos son catecolaminas, al final de cuentas, son simpático-miméticos, pero va a haber unas pequeñas diferencias que me gustaría abordar. Bueno, primero que nada, la noradrenalina. La noradrenalina se libera en las fibras postganglionares simpáticas, ¿sí? En la región toracolumbar. Ahí es donde se va a liberar noradrenalina. Y la noradrenalina tiene afinidad por los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1. Si ustedes se dan cuenta, no tiene afinidad por los receptores beta 2. Por citar un ejemplo, vamos a suponer que un paciente tiene sibilancias, estamos detectando que hay una broncoconstricción. Y sabemos que los bronquios tienen receptores beta 2. Entonces, si nosotros le diéramos noradrenalina a ese paciente, no le va a servir, no vamos a tener un efecto de broncodilatación, porque la noradrenalina no tiene acción sobre los beta 2. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan esto. Bueno, la adrenalina, ¿qué es lo peculiar de la adrenalina? La adrenalina se libera o se produce en la glándula adrenal. Siendo más específicos, hay que recuerden que la glándula adrenal tiene una zona cortical y una zona medular. En la zona medular es donde se va a producir adrenalina. Y la adrenalina tiene afinidad por los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, a diferencia de la noradrenalina que no tiene afinidad por los receptores beta 2. Aquí la adrenalina, más que como un neurotransmisor, acuérdense que funciona más como hormona. ¿Por qué como hormona? Porque al producirse en la glándula adrenal, tiene que viajar por torrente sanguíneo y llegar a su órgano efector. Por eso aquí se considera como una hormona. Bueno, de hecho hay patologías que afectan la médula adrenal, sobre todo tumores, que es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor en la glándula adrenal, específicamente en su parte medular. Entonces se caracterizaría por una liberación masiva de catecolaminas. Eso es lo importante. Bueno, en esta imagen estamos viendo la glándula adrenal. Estamos viendo que tiene varias capas histológicamente hablando, como ya habíamos dicho. Tiene una zona cortical y una zona medular, como lo estarán viendo ustedes en la imagen de su parte izquierda. En la zona medular se liberan catecolaminas. En mayor proporción se libera adrenalina, acuérdense de eso, y en pequeñas proporciones noradrenalina. Si habláramos de un porcentaje, estaríamos diciendo que en un 80% se liberaría adrenalina y un 20% se produciría noradrenalina. Y bueno, aquí en esta imagen hablan también de la zona cortical. Acuérdense nada más como dato general que la zona cortical se divide en 3 capitas. De afuera hacia adentro hay una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular produce mineralocorticoides, preferentemente aldosterona, que participa mucho. Acuérdense que la aldosterona interviene en el proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. En la zona fascicular produce glucocorticoides y en la zona reticular, andrógenos. Entonces, como dato, pues, fíjense que yo en su momento batallaba en aprenderme qué es lo que producía cada capita. Es como decir, de afuera hacia adentro, aldosterona, glucocorticoides y andrógenos. Decía, ching, había veces en que se me olvidaba. Pero resulta que vi un video muy interesante y a partir de que vi ese video, utilizaron
forma bien sencilla de aprendérselo. Y ahí les va. Recordemos que la zona glomerular libera aldosterona, la zona fascicular glucocorticoides y la zona reticular andrógenos. Entonces, de manera muy general, yo lo relaciono así: sal, azúcar y sexo. ¿A qué voy con esto? La sal de mesa, representaría la aldosterona, el azúcar, los glucocorticoides, y el sexo, los andrógenos. Entonces, a partir de ahí, nunca más se me olvidó qué es lo que liberaba cada capa. Así lo relaciono y así me lo aprendí. Entonces, si se dan cuenta, es una manera práctica de aprendérselo. Bueno, continuando. Ahora, vamos a ver cuáles son los efectos de la acetilcolina y de las catecolaminas en los distintos órganos. Vámonos uno por uno. Ahí les va. A nivel ocular, ¿qué es lo que haría el sistema nervioso simpático a nivel de ojo? Un predominio del sistema nervioso simpático provocaría midriasis, mientras que un predominio del sistema nervioso parasimpático vamos a observar una miosis. Un predominio del sistema nervioso simpático podemos ver una disminución en la producción de lágrima, mientras que el sistema parasimpático tiene el efecto contrario. Veríamos un aumento en la producción de lágrima. Como ejemplos, si ustedes quisieran observar el fondo de ojo, tienen que dilatar la pupila. Generalmente se dan en gotas anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque si sabemos que el parasimpático, que está mediada por la acetilcolina, va a producir una miosis, el anticolinérgico lo que va a hacer es una respuesta contraria a la miosis, que es una midriasis. Como ejemplos está la tropicamida, la atropina, pero si ustedes quieren evaluar el fondo de ojo, yo recomendaría mejor que pusieran tropicamida, porque la tropicamida dura, la vida media es más corta. Si ustedes dan atropina, le va a durar el efecto varios días, y a diferencia de la tropicamida, que tiene una vida media más corta, y por ende un menor efecto. También, como dato, de hecho, para pacientes que tienen glaucoma, aparte de utilizar, bueno, glaucoma es un aumento de la presión intraocular, como recordatorio, aparte de utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, también se utilizan fármacos como el timolol. Acuérdense que el timolol es un beta bloqueador. Entonces, vean cómo el sistema nervioso autónomo interviene en la parte ocular de manera importante. Continuando, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel del sistema cardiovascular? ¿Qué es lo que va a hacer el simpático? Vamos a observar un efecto ino y cronotrópico positivo. Acuérdense que cuando decimos inotrópico, hacemos referencia a la fuerza de contracción del corazón. Y cronotrópico es cronos, es tiempo, por lo tanto, frecuencia cardíaca. Pero nosotros aquí en la parte del simpático le estamos agregando positivo. Quiere decir que va a aumentar la fuerza de contracción y aumentar la frecuencia cardíaca. Cosa contraria con lo que sucede si hay un predominio del sistema nervioso parasimpático. Veríamos un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Veríamos una ligera disminución en la fuerza de contracción y una disminución en la frecuencia cardíaca, o sea, una bradicardia. El simpático también lo que va a hacer, si diéramos un simpático mimético, esto se utiliza mucho, sobre todo en cuidados intensivos, en aquellos pacientes que están hipotensos, que sospechas de un choque séptico, se dan simpático-miméticos con el fin de aumentar la presión arterial. Eso es lo que va a hacer el sistema nervioso simpático. Si se dan cuenta, aquí en el parasimpático yo no puse nada. Y eso es porque no tiene tanta relevancia sobre la presión arterial. Veríamos una ligera disminución, pero les digo, no es importante. ¿Va? ¿Qué es lo que vamos a observar a nivel de bronquios? Bueno, el sistema nervioso simpático va a provocar una broncodilatación, mientras que el parasimpático una broncoconstricción. Acuérdense que no nada más la acetilcolina puede tener efectos broncoconstrictores, sino también que la histamina. Por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan un choque anafiláctico, que hay una liberación masiva de histamina, la histamina puede también tener tiene efectos broncoconstrictores. Entonces, también para que sepan eso, que no nada más es por parte del parasimpático, que puede haber una disminución en la luz del árbol bronquial. Al nivel del sistema digestivo, ¿qué es lo que va a hacer el simpático?
podemos ver una disminución en la producción de saliva, disminución de la peristalsis, va a haber una contracción de esfínteres, esofágico, pilórico, etcétera, y una disminución de las secreciones de manera general, una disminución de jugos digestivos. Vamos a observar eso con un predominio simpático, pero como el parasimpático, como sabemos, que es el sistema de la recuperación y de la digestión, vamos a tener un efecto excitatorio. Vamos a producir más saliva, va a aumentar la peristalsis para el paso de los alimentos, va a haber una relajación de esfínteres, justamente pues por ahí tiene que pasar el alimento, un aumento de secreciones. Entonces, yo les había dicho que el sistema nervioso simpático tiene efectos tanto excitadores como inhibidores. Si se dan cuenta en las transparencias anteriores, por poner el ejemplo a nivel de corazón, estamos viendo que el sistema simpático tiene un efecto excitador sobre el corazón al provocar taquicardia y aumentar la fuerza de contracción, mientras que el parasimpático a nivel de corazón estamos viendo una disminución en la frecuencia cardíaca y una disminución en la contractibilidad. Pero aquí en el sistema digestivo pasa lo contrario. El simpático es inhibitorio porque hay una disminución de producción de saliva, disminuye la peristalsis, mientras que el parasimpático, aquí podemos decir que tiene un efecto excitador porque va a aumentar la producción de saliva, va a aumentar la peristalsis. Entonces, para que sepan que como el simpático y el parasimpático tienen los dos efectos, igual, recalco, pero va a depender del órgano donde vamos a observar esto. Bueno, a nivel de vejiga, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nervioso autónomo respecto a la micción? El sistema nervioso simpático va a almacenar la orina y el parasimpático va a favorecer la micción. Entonces, siempre que veamos a un paciente que está orinando, está haciendo uso del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Entonces, aquí en esta imagen se me hace muy interesante, porque como ustedes se darán cuenta, estamos viendo en la parte superior que representa la zona lumbar o la médula espinal, en la zona lumbar, como sabemos que el sistema simpático se le conoce como sistema toracolumbar, las fibras simpáticas salen justamente ahí por el segmento lumbar a través del medio hipogástrico. Para que haya almacenamiento de la orina, tiene que suceder dos cosas. La vejiga se tiene que distender, se tiene que relajar y el esfínter uretral interno tiene que estar contraído. Todo esto para que no salga la orina. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema nervioso parasimpático? Para que se favorezca la micción, tiene que haber una contracción de la vejiga, siendo más específicos el músculo detrusor, y una relajación del esfínter uretral interno. Entonces, para que sepan eso, de hecho, hay fármacos que se utilizan en ciertas anormalidades de la micción. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria, es decir, en donde ellos están orinando sin voluntad propia, que se le están saliendo, salen las gotitas ahí por el esfínter uretral, muchas de las veces, primero que nada hay que conocer las causas. ¿Dónde va a estar el defecto? Vamos a suponer que el defecto está en el esfínter uretral interno. ¿Cómo es esto? Si tiene incontinencia urinaria, es que se le está saliendo la orina. Puede ser porque no haya un buen tono a nivel del músculo del esfínter uretral. Entonces hay una relajación. ¿Cómo podríamos ayudarle a ese paciente para que no se le estuviera saliendo la orina? Si el defecto está en el esfínter uretral interno, podríamos dar un agonista alfa-1 adrenérgico. ¿Qué es lo que va a hacer un agonista alfa-1 adrenérgico? Va a darle tono al esfínter uretral interno y por ende que no se salga la orina. Un ejemplo de ellos es la fenilpropanolamina. La fenilpropanolamina es un agonista alfa-1 adrenérgico. Entonces, son ejemplos que si se dan cuenta, ¿cómo interviene el sistema nervioso autónomo a nivel de vejiga? Entonces, eso es lo más importante que quiero recalcar. De hecho, por ejemplo, cuando vemos anormalidades como vejiga hiperactiva, quiere decir que el músculo detrusor se está contrayendo, que en realidad no debería, simplemente se está contrayendo porque hay una cierta patología. Entonces, lo que ahí podemos dar es un
es un anticolinérgico, justamente para evitar que la vejiga se esté contrayendo a través del músculo detrusor. Son ejemplos que yo les estoy proporcionando para que tengan una idea de lo importante que es conocer sistema nervioso autónomo. Bueno, nada más para complemento, acuérdense que la vejiga, a través del músculo detrusor, por parte del simpático, tiene receptores beta 2, mientras que con la parte del parasimpático tiene receptores muscarínicos. Y el esfínter uretral interno, también por parte del parasimpático, tiene receptores muscarínicos. Pero por parte del simpático, los receptores, como ya lo había dicho anteriormente, son receptores alfa 1. Vamos a hablar ahora de lo que es la atropina. Acuérdense que la atropina es un anticolinérgico. Específicamente, o siendo más énfasis, es un antagonista muscarínico. Quiere decir que la atropina solamente va a competir con la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. No tiene efecto sobre la parte nicotínica. Y bueno, como aquí dice la transparencia, van a competir con los receptores de acetilcolina y se utiliza mucho en intoxicaciones por organofosforados. A ver, ¿y por qué se utiliza en intoxicaciones por organofosforados? Hay que saber el mecanismo de acción de los organofosforados. Los organofosforados inhiben a la acetilcolinesterasa. Eso es lo que va a hacer este tóxico. De hecho, eso se utiliza mucho como pesticidas. Generalmente, cuando van a fumigar los campos, utilizan mucho este tipo de medicamentos, este tipo de productos. Entonces, ¿por qué damos atropina? Damos atropina porque como sabemos que los organofosforados inhiben a la acetilcolinesterasa, hay mucha acetilcolina, hay demasiada acetilcolina. Estaríamos observando una crisis colinérgica. ¿Y qué sería una crisis colinérgica? Pues hay un predominio del sistema nervioso parasimpático, porque hay mucha acetilcolina. ¿Y qué cuadro clínico podríamos observar en una intoxicación por organofosforados? Lo que hace el sistema nervioso parasimpático: miosis, cialorrea, broncoconstricción, puede haber bradicardia, pueden llegarse los pacientes orinando, defecando, temblores musculares. Ese sería una intoxicación o un cuadro clínico de intoxicación por organofosforados. ¿Y por qué damos atropina? Bueno, damos atropina porque como hay mucha acetilcolina, pues no queremos que haya tanta acetilcolina. Y una forma de combatir esto es dar atropina, porque la atropina es un antagonista competitivo de la acetilcolina. Pero nuevamente hago énfasis solamente en la parte muscarínica. Entonces, como antagonista, daríamos atropina. No confundan antagonista con antídoto. El antagonista compite con la acetilcolina, como en este ejemplo, y el antídoto se une al tóxico. En este caso, el antídoto sería la pralidoxima. Es un reactivador de la acetilcolinesterasa. Entonces, vean la importancia de conocer la transmisión colinérgica, porque sabiendo esto, pues, y ya al saber cómo funcionan los organofosforados, es el tratamiento que tenemos que dar. En este caso, como ya sabemos cómo funciona esto, pues damos atropina como tratamiento. Mientras tanto. ¿Sí? Y bueno, otros ejemplos de fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, así como los organofosforados, pero que se unen a la acetilcolinesterasa de forma irreversible. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa generalmente se unen de forma reversible. Ejemplos de inhibidores de la acetilcolinesterasa o anticolinesterásicos son sinonimias: neostigmina, fisostigmina, piridostigmina. Una de las aplicaciones clínicas para estos medicamentos es para el diagnóstico y para el tratamiento de miastenia gravis. Acuérdense que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que ataca a los receptores nicotínicos donde va a actuar la acetilcolina. Y ahorita recordando, ¿dónde hay receptores nicotínicos? En el músculo esteroesquelético. Y si sabemos que en el músculo esteroesquelético, ahí se va a unir la acetilcolina por activación de los receptores nicotínicos, un cuadro clínico que nosotros veríamos sería debilidad muscular, porque en la miastenia gravis se forman anticuerpos en los receptores nicotínicos. Entonces la acetilcolina no puede unirse a esos receptores que ya están dañados, ¿sí? Por eso se dan inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que tú buscas en esto?
Como la acetilcolina no puede unirse a los receptores dañados, se tiene que unir a esos pocos que todavía sirven, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la acetilcolina, sabemos que en este momento, perdón, la acetilcolina, los receptores de la acetilcolina están dañados. Entonces, justamente damos inhibidores de la acetilcolinesterasa para darle un margen de tiempo a la acetilcolina a que se una a sus receptores nicotínicos. Y con eso, de hecho, podríamos mejorar ese cuadro clínico en los pacientes con miastenia gravis que tienen debilidad muscular. Acuérdense también que los perros, a nivel de esófago, tienen músculo estriado esquelético, lo que es en el esófago hay músculo estriado. Entonces, por eso, otra signología que vemos con la miastenia gravis puede ser megaesófago. Nada más para que lo tomen en cuenta. Vamos a hablar ahora de simpático mimético versus parasimpático lítico. Yo por muchos años no entendía bien estos conceptos, porque yo decía, a ver, ¿qué es lo que va a hacer un simpático mimético a nivel del corazón? Yo sé que va a provocar una taquicardia, pero si diéramos un parasimpático lítico, pues también vamos a provocar taquicardia. Y yo decía, pues, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo, la diferencia solo está en el mecanismo de acción. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionarían estos medicamentos o cuál es el mecanismo de acción. Vamos a suponer que el corazón tiene 10 receptores, 5 del parasimpático y 5 del simpático. Están representados por unas cruces. Aquí vemos que los receptores del tipo del sistema nervioso simpático están ocupados. Hay 3 receptores ocupados de color verde. Y del parasimpático hay 3 ocupados de color rosa. Y vemos 2 que están disponibles en caso de que se llegue a ocupar. Quiere decir que ahorita podemos ver que hay un estado de equilibrio. No hay ni taquicardia ni bradicardia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros diéramos un simpático mimético? Como es la adrenalina, en este caso, tomando de referencia este ejemplo, o este fármaco, vamos a saturar los receptores disponibles que estaban en un principio, que estaban en blanco. Entonces, estamos saturando estos receptores y la adrenalina no hay modificación en la parte del sistema nervioso parasimpático, solo en la parte del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, son 5 receptores ocupados contra 3 del parasimpático. Por lo tanto, la respuesta que estaríamos observando a nivel del corazón sería una taquicardia. ¿Qué pasaría ahora si damos un parasimpático mimético? Bueno, si diéramos un parasimpático mimético, el fármaco que ustedes quieran, que sea parasimpático mimético, vamos a saturar los receptores que en un inicio estaban disponibles, ¿sí? No, el parasimpático mimético no altera la función del simpático, simplemente modifica la respuesta del parasimpático al saturar los receptores que en un inicio estaban vacíos. Por lo tanto, aquí podemos ver que son 5 receptores ocupados por parte de la acetilcolina contra 3 del simpático. Por eso estaríamos viendo una bradicardia. Otro ejemplo, vamos a suponer que el corazón nuevamente está en un estado de equilibrio, 3 contra 3, no hay ni taquicardia ni bradicardia. ¿Qué pasaría ahora si damos atropina? La atropina es un antagonista, ya sabemos a estas alturas que un antagonista son todos aquellos fármacos que van a competir con un agonista por el mismo receptor sin producir un efecto. Entonces, la atropina, como es un anticolinérgico, va a modificar la respuesta del sistema nervioso parasimpático. ¿Y cómo lo va a modificar? Lo va a modificar de 2 maneras, desplazando, quitando la acetilcolina de sus receptores, y ahí se va a unir la atropina. Y aparte de eso, los receptores que en un inicio estaban disponibles van a ser ocupados por la atropina. Entonces, estaremos hablando que solamente un receptor de acetilcolina está disponible y es el que está haciendo un efecto contra 3 del sistema nervioso simpático. Entonces, estamos viendo que hay un predominio del sistema nervioso simpático. Si bien los 5 receptores del sistema nervioso parasimpático están ocupados, solamente una, que es la que está representada en color rosa, que es la acetilcolina, está ejerciendo solamente este efecto. Mientras que el simpático son 3 que están haciendo un efecto. Son 3 contra 1 y por eso veríamos una taquicardia. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora? Mismo ejemplo, el corazón está en un estado de equilibrio, no hay ni taquicardia ni bradicardia. ¿Qué pasaríamos si diéramos un antagonista adrenérgico o un beta bloqueador? ¿Por qué beta bloqueador? Porque, como sabemos, el corazón tiene receptores en beta 1.
Entonces, siendo más específicos, daríamos un beta bloqueador. Si diéramos un beta bloqueador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar al sistema nervioso simpático. El parasimpático se queda intacto, pero se modifica la parte del simpático. ¿Y cómo la modificamos? Sencillo. Lo modificamos desplazando a las catecolaminas de su receptor y además de eso, ocupando los receptores disponibles. Entonces, estamos viendo que el sistema nervioso parasimpático está predominando sobre el sistema nervioso simpático. Nuevamente, si bien el sistema nervioso simpático, todos sus receptores están ocupados, solamente uno está ejerciendo su verdadera acción, su efecto como tal. Mientras que el parasimpático, aquí estamos viendo que 3 son los que están actuando y son suficientes para ganarle al sistema nervioso simpático. Y por eso estaríamos viendo una bradicardia. Por último, la ranitidina. Acuérdense que la ranitidina es un antagonista de los receptores H2 y disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Ya sabemos ahorita que es un antagonista. Y ustedes dirán, oye Jorge, ¿pero qué tiene que ver la ranitidina con el sistema nervioso autónomo? Bueno, se ha demostrado que la ranitidina tiene efectos procinéticos a nivel del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque inhiben a la acetilcolinesterasa. A ver, ¿cómo está eso de que inhibe la acetilcolinesterasa? Al inhibir a la acetilcolinesterasa, hay más acetilcolina. La acetilcolina pertenece al sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace a nivel del tubo digestivo? Siendo más énfasis, por ejemplo, en el intestino delgado, aumenta la peristalsis. Entonces, por eso se ha demostrado que la ranitidina tiene ese efecto procinético. Aminoglucósidos. Ya sabemos que los aminoglucósidos son antibióticos, llámese amicacina, neomicina, gentamicina, y se van a encargar de inhibir a la síntesis de proteína a nivel de la bacteria. Tiene efecto solamente contra bacterias aerobias y son sensibles contra bacterias gram negativas. Recuerden también que tienen un efecto postantibiótico, es decir, que una vez que ustedes suspendan este medicamento, va a seguir circulando una gran parte del tiempo. Ya sabemos que los efectos adversos son nefrotóxicos y ototóxicos. Y ustedes dirán, oye Jorge, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el sistema nervioso autónomo? Bueno, se ha demostrado que los aminoglucósidos pueden causar bloqueo neuromuscular. Sí, tampoco estoy diciendo, ya no den este grupo de antibióticos porque causan bloqueo. No digo eso. Simplemente que utilícenlo con cautela en aquellos pacientes que puedan tener debilidad muscular. ¿Qué hacen los aminoglucósidos? Impiden la liberación de acetilcolina. Eso es lo que podemos observar. Bueno, conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Si bien no hay tantas enfermedades que afecten el sistema nervioso autónomo, estamos viendo cómo este sistema tiene muchas repercusiones sobre los órganos y sistemas. Vemos cómo influye a nivel de ojo, a nivel de corazón, bronquios, tubo digestivo, sistema urinario. Eso es importante. Eso es importante que sepan, porque manejamos bastantes medicamentos que van a mimetizar, por ejemplo, las acciones de las catecolaminas o vamos a bloquear los efectos de las catecolaminas, así como la parte del parasimpático. Podemos dar fármacos que van a potenciar los efectos de la acetilcolina o podemos dar fármacos que van a antagonizar los efectos de la acetilcolina. Se utilizan muchísimos medicamentos, como ya había dicho, a nivel de cuidados intensivos, por ejemplo, en aquellos pacientes hipotensos, que están graves, que sospechas de choque séptico. Generalmente se utilizan muchos simpaticomiméticos, porque lo que van a hacer la mayoría de los simpaticomiméticos van a aumentar la presión arterial. Se utiliza también muchísimo en la anestesia. Desde a veces, en algunas circunstancias, que tú quieras premedicar con atropina, ya sea porque no quieres evitar un reflejo vagal, quieres disminuir las secreciones, bueno, muchas veces damos atropina para estos casos, para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, sabiendo lo que hace la acetilcolina, van a saber lo que hace la atropina, porque la atropina hace exactamente lo contrario. También vemos cómo tiene implicaciones tanto a nivel cardiovascular, como les había dicho, a nivel del sistema urinario. Entonces, vean todos los fármacos que se pueden utilizar que actúan sobre la parte del sistema nervioso autónomo. Eso es lo importante. Si bien es parte del sistema nervioso, vean cómo todos esos nervios llegan a casi todos los órganos y hay que saber al menos las respuestas que vamos a observar y así, cuando nosotros demos un medicamento y queremos ver el efecto deseado, hay que contemplar los efectos adversos, pero para eso hay que conocer los principios básicos.
Y primero que nada, pues con esto termino. Quiero terminar con esta frase. Elige un trabajo que te gusta y nunca tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y aquí en esta foto, pues está mi sobrina y un señor que está aquí, que está al lado de mí abrazándome, y ese es mi papá. Entonces, como ayer fue el Día de los Padres, pues bueno, ya le mandé las felicitaciones. Y con esto concluyo el tema de sistema nervioso autónomo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones a tu papi. Sí, claro. Bueno, felicitaciones a todos los papás de todos los médicos que nos están viendo y también a los médicos que son papás, ¿no? Claro que sí. Muchísimas felicidades y bueno, pues qué tal para los que somos mexicanos, pues qué tal el super regalo del Día del Padre Vaya, ganando el partido con Alemania, ¿no? estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. De hecho, me preocupé en un principio porque me puse un poquito ronco, pero se me quitó, entonces, por fortuna sí pude hablar bien. No te preocupes. ¿Quieres pasarte a tu cámara para que Sí, claro que sí. podamos ver? Bien, pues mira, vamos a preguntas y respuestas. Ahorita ya entró una pregunta de Sadar Zapata. Perdón, buenos días, doctor. Mi pregunta es ¿por qué la atropina genera efectos simpáticos en el ojo? Gracias. Ah, para que me puedan ver, le doy en... Ahí ya se supone que ya te debemos empezar a ver. Ahí estás. Bueno, en este caso, acuérdense que la atropina es un anticolinérgico. No es como tal que genere un efecto simpático. O sea, sí genera un efecto simpático, pero muy indirecto. ¿Por qué? Porque tomando de referencia la pupila, la acetilcolina lo que hace es provocar una miosis y la atropina es un antagonista colinérgico. Entonces ya no va a haber acetilcolina. Por eso vamos a ver una amigasis, por un predominio simpático, pero de manera muy indirecta. No es tanto como que la atropina tenga ese efecto de dilatar la pupila. Es al bloquear a la acetilcolina, hay un predominio del sistema nervioso simpático, si lo quieren ver así. Más que nada por eso. Pero no actúa como tal en la parte del sistema nervioso simpático. Que quede bien claro eso. Actúa sobre la parte del sistema nervioso parasimpático. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, mientras entran más preguntas, recuerden, es muy importante, el próximo miércoles el webinar, en lugar de ser a las 9 de la noche, va a ser a las 7 de la noche, tiempo de México. Va a estar el doctor Beremis Sánchez con el tema toma de decisiones en fracturas de húmero. ¿De acuerdo? No se lo pierdan y sobre todo que digan, chin, son las 9 y ¿qué pasó? No, es que por esta ocasión va a ser a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir esperando que entren las preguntas. Seguramente están formulando preguntas largas. Oye, doctor, ¿tú estás en dónde? ¿En León o dónde estás? De hecho, yo estoy en Aguascalientes. Ah, en De Aguascalientes. hecho, la universidad la estudié aquí, entonces soy de Tampico, irónicamente, pero vine a parar acá Ah, por mira. cuestiones del destino, entonces se dio. Muy bien. Pues sí, lo que sí tienes son un montón de saludos Saludos igual. desde Ecuador, Campeche, Claudia Maya, excelente plática. Felicidades, doctor Salas. Muy amable, gracias. Laura Paredes, qué excelente ponencia. Ojalá continúe compartiendo sus conocimientos de forma tan clara. Sadar Zapata, gracias. Con su plática disipé muchas dudas. Antonio Garay, saludos desde Edomex. Saludos. Fran Rima, hermoso recuerdo de la fisiología. Bueno, pues tienes muchísimos comentarios, pero hay pocas preguntas, ¿no? Yo creo que fue muy Con toda claro. Aquí hay otra, mira. Fernando Vázquez, en tu experiencia y de acuerdo al conocimiento de estos mecanismos, ¿cuál sería el mejor tratamiento en vejiga neurogénica? Buen día. Bueno, en este caso, híjole, la verdad nunca me han llegado como tal o se ha llegado a diagnosticar vejigas neurogénicas, pero
haciendo referencia a que si hay una incapacidad, es decir, que no puedan orinar, si es por eso, se pueden emplear anticolinérgicos, no, perdón, se pueden emplear parasimpático-miméticos. ¿Por qué? Como ya sabemos, el parasimpático lo que va a hacer es favorecer la contracción del músculo detrusor. Pero si no hay una buena contracción, por eso se puede dar un fármaco análogo a la acetilcolina. Esa es una. Y si no pudiera orinar, ¿por qué? Porque el esfínter uretral interno hay mucho tono, no se puede dilatar. En este caso, lo que se puede emplear son antagonistas alfa-1 adrenérgicos, ¿sí? Como es el prazosin. Eso es lo que nosotros podríamos implementar. Pero realmente no tengo mucha experiencia en casos que me han llegado así, para serles franco. Gracias, doctor. Dice Gilberto Reyes, gran charla, amigo. Como para niños de primaria, muy comprensible. ¿Podrías explicarme qué efectos tiene la lodocaína en el sistema nervioso autónomo, sistema digestivo, por ejemplo? La lidocaína, perdón, no escuché. Sí, dice lodocaína. Ah, caray. Ese medicamento no lo conozco. A menos que sea lidocaína, pero si es lidocaína, no lo conozco. Yo nunca había escuchado de ese medicamento. Ok, lo escribió como lodocaína, solo que pues se haya equivocado. Lidocaína. A ver, Gilberto Reyes, si nos puedes confirmar si es lodocaína, mientras te No, leo a Isabel Garduño. Felicidades, Jorge. Saludos desde Toluca, la Bella. Excelente plática. Laura Paredes, me han tocado síndromes vagales posterior a vacuna de leptospira, embulis y APBT. ¿Tiene idea por qué? no, de hecho, no, de hecho yo desconocía que el efecto de las vacunas o uno de los efectos podía ser un reflejo vagal. Yo desconocía eso. Generalmente podemos ver reacciones postvacunales, por ejemplo, que se les hinche la cara, problemas para respirar. Eso sí está documentado, pero yo desconocía que podía haber un reflejo vagal. Ok, doctor, muchas gracias. Ramírez Guerrero, buen día. Una pregunta, doctor. Doctor Jorge. Un ejemplo de medicamento simpático que actúa sobre el sistema digestivo y puedes explicar un poco más este mecanismo. Gracias. Ok. Bueno, primero que nada, los simpaticomiméticos no se emplean mucho a nivel del tubo digestivo. Lo que se puede dar son anticolinérgicos. Hay que saber primero que nada para qué quieres dar un simpático mimético. No sé si quieras, por ejemplo, en este caso, detener la diarrea, disminuir la peristalsis, porque de hecho los simpaticomiméticos no están indicados a nivel del tubo digestivo, porque así como tú los das, se va a eliminar, no tiene efecto. Se pueden emplear anticolinérgicos, eso sí estoy de acuerdo, pero simpaticomiméticos a nivel del tubo digestivo no se recomiendan porque se termina la acción muy rápido, no tiene efecto. Hay enzimas que se van a encargar de, una vez que tú la des, van a terminar con las acciones. Por eso no sean los simpaticomiméticos a nivel del tubo digestivo. Pero los anticolinérgicos sí. De hecho, por ejemplo, traspolándolo a medicina humana, a veces cuando tenemos diarrea, tomamos butilyosina o yosina. De hecho, la butilyosina es un anticolinérgico. Entonces, lo que va a hacer el anticolinérgico es disminuir la peristalsis y detener también los dolores. Entonces, básicamente, los simpaticomiméticos, bueno, para nada más responder, tengo entendido que no se usan a nivel del tubo digestivo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos confirma Gilberto Reyes que se refería a lidocaína. Ah, ok, ya, eso ya cambia. Bueno, la lidocaína, a ver, recordando, la lidocaína es un anestésico local. El empleo que se le daría, lo que se me viene a la mente es que puede proporcionar analgesia visceral, pero desconozco si tenga como un efecto en la motilidad, a nivel de las secreciones. Que yo sepa, no, hasta donde yo sé. Pero hasta ahí, la lidocaína, bueno, sería solamente para ese uso el que se me viene a la mente. Muy bien, Doc, muchas gracias. Bien, pues
no hay más preguntas. Como decía, ¿quién decía? Ah, pues precisamente Gilberto. Como para niño de primaria, muy comprensible. Lo explicaste tan bien que pues no hay preguntas. Bien, pues vamos a concluir entonces la sesión. Estoy revisando y ni en Facebook ni en YouTube hay más preguntas. Entonces vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, vamos con tus comentarios finales, por favor. Pues primero que nada, espero que este tema se les haya hecho interesante. A mí me encanta este tema, se me hace muy bonito por las implicaciones terapéuticas que tiene. Y la verdad, una de las causas por la que yo expuse este tema es que siento que batallamos todavía con este tema. O, por ejemplo, yo me acuerdo que lo vi en la universidad en los primeros semestres, pero todavía no llevaba ni siquiera patología o enfermedades, entonces todavía como que no podía asociar el tema con las enfermedades. Entonces, pues tiene mucha relevancia, como se darán cuenta. Ven cómo el sistema nervioso actúa a nivel de ojo, bronquios, corazón, tubo digestivo, sistema urinario. Aunque es parte del sistema nervioso, vean cómo esos nervios y todas las respuestas que vamos a obtener solamente conociendo los principios básicos del sistema nervioso autónomo. Conociendo los principios básicos, ya van de gane. La farmacología se les va a hacer bien sencillo. Una vez que ustedes conozcan el mecanismo de acción de los fármacos, las respuestas que vamos a tener y efectos adversos. Excelente, doctor. Pues una vez más, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias, bueno, que andas un poco ronco. No, muchísimas gracias también por la invitación. Gracias por haberme invitado y con todo gusto lo hice. No te preocupes, al contrario, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez. En nombre del equipo de Esquena te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Aguascalientes. Es Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes, Aguascalientes. Ok. Muy bien, Saludos. doctor, pues te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a dar por concluido este webinar. Recuerden, próximo miércoles, 7 de la noche, tiempo de México, Berenice Sánchez, no se lo pierdan. Estamos en contacto. Doctor, recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Esquenda. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que Que estén muy tengas bien. un Bonito día. excelente día. Saludos a Bonito. todos y bueno, pues yo sé que nos están viendo otros países, pero esto lo amerita. Que viva México. Muchas gracias. Saludos.